Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, iglesia. Amén. No escuché que me respondieran, así que pónganse de pie, hermanos, por favor, y pueda allí saludar, hermanos, pueda saludar al que tiene ahí cerca, dele la mano, dele un abrazo a cada hermano, a cada hermana. Salúdese, hermanos. Dígale bienvenido, hermano, bienvenido, hermana. Bienvenido, hermano de la iglesia que te ama. No se le quede nadie sin saludar, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es, hermanos, ver que todos nos amamos en Cristo Jesús, como hay esa armonía entre nosotros los hermanos, y nos gozamos siempre el verles, siempre el poderles tener aquí, y que podamos saludarnos, podamos participar todos juntos de esta administración y la visita de Dios que nos hace a cada uno de nosotros, y de también de poder aprender todos juntos de la palabra de Dios. Así que vaya ahí a su Biblia y busque la primera carta a los Corintios, y en el capítulo 10, para continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 14 en adelante hasta el 22. Es lo que nos resta de esta sección del capítulo 10, que ya les expliqué en reiteradas ocasiones de que desde el versículo 1 hasta el 22 correspondía a lo que se llama Corintios A, que fue lo primero que se escribió. Hoy vamos a finalizar esa parte, capítulo 10, versículo 14 hasta el 22. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito y amado Dios, que nos has traído a este lugar, Señor, y que nos has ayudado en todas nuestras situaciones y nos tienes aquí hoy. Señor, gracias por la administración, oh Dios, que has hecho en medio de tu pueblo en este momento, Señor, maravilloso momento que hemos estado en tu presencia y todavía permanecemos en tu presencia, oh Dios. Señor, gracias porque siempre tú llegas a nuestra vida y nos ministras con tu Espíritu Santo. Gracias porque nos fortaleces, oh Dios. Gracias porque nos hablas. Gracias, Padre, porque siempre envías tú, oh Dios, la fortaleza y esa fuerza espiritual que necesitamos. Y hoy te pedimos que envíes, Señor, tu palabra a cada uno de nosotros, de que tú nos hables a través, Señor, de este mensaje, esta predicación, que pueda llegar, Dios, a nuestras vidas, a nuestro corazón, que puedas hablarnos a cada uno de nosotros, que puedas llenarnos de ti, oh Dios,
y pueda hablar a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Dios, para poder ser, Señor, hacedores también de esta palabra, de poder atesorarla en nosotros, lo que escuchamos, esta enseñanza, oh Dios, que pueda ser dada, Espíritu de Dios, y que nos hables a cada uno de nosotros, y que también los que escuchan a través de la transmisión, de la radio, que también llegue la palabra y que algo pueda hacer en ellos, algo tú puedas obrar, Señor, en los que escuchan y en los que escucharán luego, Dios glorioso, en las grabaciones también, oh Padre, que llegue y que sea de bendición, Dios, y que esta palabra lleve mucho fruto, Dios, en la vida de todos los que estamos aquí y de los que escuchan a través de la radio. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Puede sentarse, hermanos, por favor. Hoy vamos a hablar un poco, hermanos, de la cena del Señor, pero más que hablar en sí qué es la cena del Señor, vamos a resaltar un principio de lo que es la cena del Señor y de lo que Pablo va a enseñar a los corintios, es que la cena del Señor exige una separación estricta. Eso es lo que Pablo va a decir y va a enseñar a los corintios, les va a decir ciertas cosas porque allí en ese lugar específico se estaban dando situaciones muy, digamos, desordenadas en cuanto a lo que era la cena del Señor. Entonces Pablo lo que va a hacer es separar. Bueno, la cena del Señor, esto es algo santo, esto es algo que la copa y el vino representa la sangre de Cristo y que el pan que bendecimos representa el cuerpo de Cristo. Entonces esto hay que separarlo de lo que es los sacrificios a los ídolos. Él va a separar eso, va a decir, bueno, estamos participando de la mesa que lo dedicamos al Señor, que hacemos memoria de los padecimientos de Cristo. No podemos mezclar, les enseñará Pablo, esto de lo que hacemos en la cena del Señor con participar de otra mesa que eso es para los ídolos, dice Pablo. Entonces él va a hacer esa separación porque se estaba dando un desorden en la iglesia ahí de Corinto. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, que la cena del Señor exige una separación estricta. Es algo que está dedicado y hacemos memoria de los padecimientos de Cristo. Eso es lo que vamos a explicar. Como hemos estado estudiando en los versículos anteriores, hemos dado el ejemplo de Israel. Pablo eso es lo que ha hecho. En el versículo 1, allí explicamos y Pablo dio ejemplos. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Y explicamos muchos casos donde se dio mucha idolatría. Explicamos el caso cuando el pueblo de Israel y que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios. En ese tiempo el pueblo de Israel dijo, bueno, ya no sabemos qué le pasó a Moisés, entonces le dijeron a Aarón, hagamos una imagen, hagamos nuestro Dios y dediquemos esta imagen y eso que fabricaron con oro. Ellos dijeron que ese ídolo o eso los había sacado de Egipto. Entonces, ellos cometieron el pecado de la idolatría. Y Pablo ha venido diciéndole a los corintios de que no seamos como ellos, les dice. No sean como los de Israel, dice. No hagan sus mismas obras, no sean idólatras como ellos. También les dice, no murmuren como lo hicieron ellos también. Que explicamos otros ejemplos de cómo el pueblo le murmuró a Dios, cómo tentó a Dios y contendió contra Dios y que no estaban conformes con el maná que Dios les daba, sino que ellos querían carne. Siempre había una inconformidad del pueblo de Israel. Y Pablo le está diciendo, no lo sigan, no sean como ellos, porque ellos pasaron muchas dificultades por ser así, por ser idólatras, por ser rebeldes, por ser incrédulos. Sufrieron mucho en el desierto y toda una generación murió en el desierto. Y solo 2 hombres pudieron entrar en la tierra prometida de esa generación, Josué y Caleb.
Entonces, eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. El camino que llevan es igual al de los de Israel, les está diciendo. Están haciendo las mismas cosas y si no reparan en lo que están haciendo, les puede suceder lo mismo. Entonces, y eso mismo se nos traslada hoy en día, de que no seamos incrédulos, que no participemos de cuestiones de idolatría, porque un ídolo pueden ser muchas cosas, no solo una estatua. Un ídolo es aquello que le quita el primer lugar a Dios, aquello de que todo el centro de su vida es eso. Y allí puede entrar muchas cosas, puede entrar el dinero, puede convertirse como en un Dios para una persona, porque solo vive para el dinero, trabaja para el dinero. Su vida es pensar en dinero y ambición de obtener más dinero. Y eso lo gobierna todo en su vida. Y que deja de lado muchas veces la obra de Dios por obtener más dinero. Entonces, para esa persona, el dinero se ha vuelto su Dios, su ídolo. Y eso sería idolatría, el amar más a otra cosa que no es Dios. Allí vamos a ver el último versículo que Pablo hace una pregunta y dice, bueno, vamos a provocar a celos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada. Entonces dice, vamos a provocar a celos a Dios. Entonces huyamos, dice, huid de la idolatría. Huid de la idolatría porque eso nos puede alejar de Dios y nos puede hacer caer y nos puede llevar y ser como el pueblo de Israel, que como ellos fueron de idólatras, de rebeldes y todo lo que les sucedió. Se dio el ejemplo de lo de las serpientes. Usted se recuerda de que como el pueblo murmuraba y le renegaba a Dios, entonces por eso también llegó ese castigo de la serpiente. Y eso es lo que está haciendo Pablo. No sean como ellos. Ahora por eso huir de la idolatría. Y él va a seguir teniendo, y nosotros también tengamos en mente de que estos versículos que hemos leído siempre hay que tener como el ejemplo a Israel, porque él lo menciona siempre, al ejemplo de la idolatría de Israel. El versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es lo que le he estado explicando. El versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Es lo que está diciendo. Bueno, les explicaré en cómo separar lo que es la cena del Señor y lo que es lo sacrificado a los ídolos. Entonces pongan atención en lo que está diciendo. Y dice, como a sensatos les hablo, es decir, como a sabios. Les hablo como personas sabias. Todo cristiano posee sabiduría. Todos nosotros tenemos sabiduría de Dios. Porque lo que dice el proverbio es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos temor a Dios. Por eso venimos. Por eso estamos aquí delante de Dios. Porque amamos a Dios y queremos estar aquí adorándole y recibiendo de su palabra. Hay temor de Dios. Si no hubiera temor de Dios, no estuviéramos aquí. Ya nos hubiéramos apartado, ya hubiéramos, si nos hacían una invitación a otra cosa, hubiéramos ido a otra cosa. A una cena, a una fiesta y muchas cosas que reciben la invitación. Pero hay temor. Entonces, como a sensatos, como a sabios, como a cristianos les hablo. Y juzgan ustedes. Vamos a ver qué es lo que vamos a aprender. Dice el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que repartimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahorita allí claramente ha mencionado los dos elementos de la cena del Señor. Ha mencionado la copa, ha mencionado el pan. Y lo ha hecho de una forma con preguntas retóricas. Una pregunta retórica lo que espera es una respuesta positiva. Entonces él dice eso. La copa de bendición que bendecimos, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. Una pregunta retórica que espera una respuesta positiva. Él está diciendo, no es la comunión de la sangre de Cristo, o sea, la copa.
claramente que sí. Eso es lo que se espera, porque es una pregunta retórica. Y la segunda pregunta es, dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, y la respuesta también es positiva, que es así. Pero él usa esas preguntas retóricas, es una forma elocuente de cómo presentar argumentos y una forma bien ilustrada, porque Pablo era una persona bien letrada y él hace uso de figuras, de muchas analogías y usa mucho las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas lo que hacen es como captar la atención de las personas. Por eso es que algunas veces en las predicaciones se inicia haciendo preguntas que capten la atención de las personas, y eso es lo que provocan estas preguntas. Entonces, lo que Pablo les dice, bueno, esta copa que bendecimos, porque en la institución de la cena del Señor, todos sabemos que quien la instituyó fue el Señor Jesucristo, fue Jesús, en la última cena que iba a tener con los discípulos, antes de ir a ser pues muerto allá en la cruz, crucificado. Entonces él en su última cena con los discípulos ahí instituye lo que es la cena del Señor. Y asimismo los apóstoles recibieron la cena del Señor y en obediencia y como ordenanza que el Señor Jesús dejó a los discípulos, ellos siguieron practicando la cena del Señor. Y asimismo, como Jesús instituyó la cena, asimismo los apóstoles lo hacían con los demás hermanos. Cada quien de los apóstoles continuaba esta ordenanza de practicar la cena del Señor. Y así se le llamaba, la cena del Señor. Ahora le llamamos la Santa Cena, que es lo mismo, es igual. Pero en ese momento solo se le llamaba la cena del Señor. Y la siguieron practicando los apóstoles. Cuando ya no estaban los apóstoles, hubieron otros discípulos de los mismos apóstoles y se siguió practicando la cena del Señor porque es una institución que Cristo dejó, es una ordenanza. Y siempre hay una forma de cómo se participa de la cena del Señor, ¿verdad? Y allí más adelante, siempre en Corintios, vamos a hablar después de lo que es la cena del Señor. Eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, en el capítulo 11, ahí del capítulo 11 del versículo 17 en adelante, vamos a explicar también acerca de lo que era ya en sí la cena del Señor. Pero ahorita lo que Pablo hará es hacer esa separación de lo que es la cena del Señor y lo que es los sacrificados, los ídolos, para explicar toda la liturgia, digamos, o toda la forma y de cómo se debería de practicar la cena del Señor. Eso está ya en el capítulo 11. Cuando lleguemos en su momento, lo veremos a detalle. Veremos cómo es que Pablo pues instruye a la iglesia, y él dice que así como él fue instruido. ¿Por quiénes? ¿Quiénes le pasaron, digamos, lo que era la cena del Señor al apóstol Pablo? Lo aprendió de los mismos apóstoles, de los discípulos. Y los discípulos lo recibieron del Señor Jesús. Y así es como Pablo, dice, yo recibí también, o sea, yo recibí esta ordenanza y él explica que Jesús tomó pan, que Cristo, y en la última cena, y él va a explicar todo lo que es la cena del Señor, pero hasta el capítulo 11. Ahorita lo que él va a hacer es eso, separar lo que es la cena. Y entonces él les está dando el ejemplo, les está diciendo, la copa que bendecimos, eso lo que representa es la sangre de Cristo. Allí dice, la comunión de la sangre de Cristo. Eso representa la copa, el vino, ¿verdad? Y el pan que partimos, dice, no es la comunión del cuerpo de Cristo, o sea, representa al cuerpo de Cristo. O sea, son símbolos. O sea, el vino, o sea, la copa, representa la sangre de Cristo
simboliza la sangre de Cristo y el pan simboliza el cuerpo de Cristo. Eso es lo que les dice. El versículo 17 dice, siendo uno solo, el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí tiende a confundirse un poco porque como que repite las mismas palabras, pero lo que él dice es que está haciendo como la figura en que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos participamos de un mismo pan, que es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que él está diciendo ahí, de que somos muchos, dice, pero participamos de un solo pan. ¿Y quién es ese pan? Es Cristo Jesús. Es el pan que comemos representa a Cristo. No es que lo comamos literalmente, como ya explicó el hermano Pinto. No es que literalmente se come la carne del Señor Jesús, su cuerpo, o que se beba su sangre literalmente, ¿verdad? No es así. Pero a lo que va Pablo aquí explicando es que ese cuerpo representa el cuerpo de Cristo y que es uno solo. Y aunque seamos muchos los que participamos, pero participamos del mismo pan, que es el cuerpo de Cristo. Todos, dice, con ser muchos somos un cuerpo, o sea, somos la iglesia también, el cuerpo de Cristo. Y todos participamos de aquel mismo pan, que es el Señor Jesús. El versículo 18 también nos dice, mirad a Israel, según la carne. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice, mirad a Israel según la carne? Porque estamos hablando de lo idólatras que era el pueblo de Israel. Entonces, aquí está retomando los casos, los ejemplos que él ya dio. Él ya dio el ejemplo cuando hicieron el becerro de oro, cuando murmuraron y que muchos murieron por las serpientes, que donde pedían carne, no se conformaban con el maná, todo eso. Y en otra ocasión, también que mencionábamos que murieron porque se relacionaron con las moabitas, los hombres se relacionaron con las mujeres moabitas. Todo eso ya lo dimos los ejemplos. Ahora dice, por eso dice, juzgad a Israel según la carne. Es decir, en los errores que ellos cometieron, que la idolatría que ellos hicieron y que participaron. Entonces siempre los tiene ese ejemplo del pueblo de Israel. Y dice, los que comen de los sacrificios, dice, no son partícipes del altar. Y allí está haciendo referencia en sí a los sacerdotes. Porque en Israel Dios estableció a los sacerdotes quienes iban a ministrar o a servir en el tabernáculo de reunión, donde Dios eligió a Aarón y a su linaje para que ellos fueran el sumo sacerdote. Primero Aarón, y de allí solamente el linaje de él, sus hijos, podían desempeñar ese papel del sumo sacerdote. Y habían otros sacerdotes que servían también y participaban, que debían de ser de la tribu de Leví, o sea, y también los mismos hijos de Aarón. Entonces, habían otros que eran de la tribu de Leví que quizás no participaban así de todo lo que era la liturgia y todo el servir, pero sí ayudaban en otras cosas, siempre eran de la misma tribu de Leví. Entonces dice que comen de los sacrificios. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, dice. O sea, los sacerdotes, y eso ya lo hemos dicho mucho, eso está tomado de Levíticos capítulo 7, allí es donde se explica, y en el versículo 6 dice eso, de que se participa de lo que se sirve en el altar, de aquellos panes de la proposición solamente lo podían comer los sacerdotes, que aquellos sacrificios que se hacían, que el pueblo hacía, se ofrendaba algo a Dios, lo mejor del animal, pero lo demás, eso sí, se preparaba para el sustento de los sacerdotes. Entonces, el que
el que come de los sacrificios, dice, participa del altar, haciendo referencia a los sacerdotes. Y el versículo 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Otras preguntas retóricas que está haciendo Pablo, pero a esto hay que amarrarlo con el versículo anterior, con el 18, porque él lo que está haciendo es comparando. Bien, asimismo como Israel, y en Israel se establecieron a los sacerdotes, y que los sacerdotes participan de los sacrificios, de lo que se hace, las ofrendas, participan del altar. De esa misma manera lo hacen los que sacrifican a los ídolos, no a un culto a Dios, sino en un culto pagano. En el culto pagano también se presentaban ofrendas de la misma manera, así que podía ser cualquier tipo de animal. En el caso de Israel no, ¿verdad? Había ya específico qué animal es el que se iba a sacrificar. Y en el caso de los paganos, no, ellos podían sacrificar cualquier animal, serpientes, ranas, lo que fuera, porque no habían restricciones. Entonces, pero era la misma figura. También estos paganos presentaban sacrificios a sus dioses paganos, a Zeus, a Júpiter, que bueno, es el mismo, a la diosa Artemisa y todos los dioses griegos, que esos eran los ídolos a quienes les sacrificaban alimentos. Entonces, de esa misma manera lo hacían. Ahora dice, bueno, pero no estoy diciendo, él va a aclarar, y el versículo 19, con estas preguntas que él hace, él lo que dice es, no les estoy diciendo de que esos ídolos son algo, o que los que se le ofrenda a ellos también sea algo. Eso es lo que él está diciendo. Dice el 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? No, la verdad que no es algo el ídolo. O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos, dice, no es algo, no es nada, o sea, porque los ídolos no son nada, no están vivos, no son dioses en sí, porque hay un solo Dios verdadero. Es el único Dios que existe, el único Dios que es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Él es el único y poderoso Dios. Entonces los ídolos no son nada. Entonces él lo que le está diciendo es, no les estoy diciendo que sean algo ellos. No es así, o sea, no son nada. No es nada el ídolo y no es nada lo que se sacrifique al ídolo. No es nada. Allí ese texto es el que los hermanos de Corintios entendieron a su manera. Esta frase que ha dicho Pablo acá, que los ídolos no son nada y que lo que se sacrifica no es nada también. Eso tomaron la iglesia de Corinto, y es por ello que muchos de los cristianos comían de los sacrificados, los ídolos, comían de esa carne que se vendía en los mercados. Ya explicamos eso, ¿verdad? Que en los cultos paganos se sacrificaban muchos alimentos, lo que sobraba lo iban a vender al mercado y lo vendían barato. Entonces, si un cristiano iba pasando por ahí y veía la carne, la compraba, la comía y no pasaba nada, porque tenía la certeza y la libertad de que ese ídolo no es nada y que lo que están sacrificando allí no es nada, o sea, no tiene ningún valor. Ese alimento no lo iba a hacer menos santo si lo comía, y tampoco lo iba a hacer más santo si no lo comía, porque no es nada eso. Y es lo mismo que Jesús dijo también, de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale, porque lo que nosotros consumimos, el alimento que consumimos, al final, ¿dónde va a parar? En la letrina. Entonces no es nada, el alimento no me hace más santo, y si no como tal alimento tampoco me hace más santo, y si lo como no me hace menos santo. No es así, o sea, porque no es nada eso, no significa nada, el ídolo no es nada. Entonces los hermanos en ese concepto les daba igual comer de la carne de lo que era sacrificado a ídolos. Pero les dice Pablo, él va a dar un principio mayor. O sea, eso es cierto. Lo que acabamos de decir
Es cierto, el ídolo no es nada, eso no significa nada. Pero hay débiles. Si alguien de conciencia débil, un hermano que sí lo ve participando de lo sacrificado a los ídolos, puede ser tropiezo para ese hermano de conciencia débil. Y por eso es que Pablo dice, no, entonces por amor a este hermano débil, él dice, yo no comeré carne jamás, por amor a los débiles. Él se abstenía de hacer muchas cosas que sabía, porque él mismo ha dicho esto aquí. Él ha dado el argumento. Él ha dicho, los ídolos no son nada. Lo que se sacrifica a ellos no es nada. Entonces, él tenía la libertad de comer eso, porque eso no es nada. Pero si un hermano débil lo veía comiendo, podía ser de tropiezo para ese hermano débil. Entonces, él tomaba la decisión de no comerlo. No comía de los sacrificados a los ídolos por amor al débil. Y eso ya lo explicamos en otras ocasiones, ya dijimos que lo podemos aplicar a muchas cosas, que hay muchas cosas que quizás no son pecados, no son malas, algunas situaciones, pero no hay que hacerlas por amor a los débiles, por amor al que está iniciando, al que es débil de conciencia, que quizás para él sí es pecado, para él está mal eso que podemos hacer, pero el de conciencia fuerte sabe de que no le quita ni le suma esa situación, pero por amor a esa persona no hay que hacerlo, por amor. Entonces los ídolos no son nada, eso es lo que está diciendo Pablo, el versículo 19, no es nada el ídolo y no es nada lo que se les da a los ídolos, que se sacrifica a ellos, pero sí es algo tremendo lo que está detrás del ídolo. Ahí eso es lo que va en el siguiente versículo, el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, dice. Entonces no es que el ídolo sea algo, la imagen, el alimento sea malo, eso no es lo importante, sino lo que está detrás de ese ídolo, que son los demonios. Aquí voy a aclarar algo con respecto a la actualidad. Fíjense que en las cartas de Pablo y en las cartas generales hay que saber cómo aplicar lo que se escribió en las cartas. Para aplicar lo que se dijo en una carta hay que entender una situación, que las cartas se pueden aplicar directamente y se pueden aplicar indirectamente. Y hay pasajes de las cartas que no se pueden aplicar ni siquiera directamente ni indirectamente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando decimos aplicar una carta de forma directa, es como aplicar lo que dice Gálatas capítulo 5. Y dice, ahí Pablo enseña y dice, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a dar todo un listado de pecados. Ese pasaje lo podemos aplicar directamente a hoy en día. ¿Por qué? Porque esos mismos pecados que allí se daban y que estaba sucediendo y que Pablo les dice que es lo que no se debe hacer, eso mismo tiene aplicación ahora. No hay que cometer, dice ahí, adulterio, fornicación y bueno, toda una serie de pecados. Allí lo puede leer usted en Gálatas capítulo 5. Y después dice, más el fruto del Espíritu, es el amor, la paciencia, y todo lo que el gozo, lo que es el fruto del Espíritu, también tiene aplicación directa. Es decir, que eso fue escrito a Galacia, a la iglesia que está en Galacia, para ellos, específicamente para ellos. Pero lo podemos aplicar hoy en día, para nosotros. Lo podemos aplicar porque no hay que hacer esos pecados y que el fruto del Espíritu es eso también. Lo aplicamos directamente. Eso es un ejemplo. Pero hay otros pasajes que no los podemos aplicar directamente, así tal cual, literalmente, porque algunos pasajes de las cartas, hablando de las cartas, fueron dedicados a un destinatario específico.
en casos a una persona, otros a una iglesia, y hay situaciones donde no las podemos aplicar directamente. ¿Por qué? Porque hay un contexto histórico de esa ciudad, de esa iglesia, y hay cosas que no son aplicables hoy en día de manera directa. Pero ahí está la otra aplicación, que sí se puede aplicar de manera indirecta. ¿A qué queremos decir con aplicarla de manera indirecta? Que aunque no podemos asimilar las cosas en el mismo contexto histórico, pero sí podemos tomar el principio de la enseñanza que está allí en la carta. Este caso de lo sacrificado a los ídolos es un ejemplo de ello. Que hoy en día no existe ese sacrificio a ídolos paganos de hacer sacrificios de igual manera como se hacía ahí en Corinto. Lo que hoy existe son adoraciones a ídolos, pero de tendencia ya más religiosa, ídolos religiosos. Por ejemplo, en la iglesia tradicional, allí se celebra, ellos celebran fiestas a patronos, ¿verdad? Pero ellos han creado a una persona que le llaman un santo, el santo patrono de no sé de qué, y crean de un hermano, de un santo, ¿verdad? Que es una persona, crean de él un ídolo. Pero eso es muy diferente a decir un ídolo pagano. Entonces no podemos aplicar directamente allí eso, pero sí lo podemos aplicar de la manera indirecta. ¿Qué es lo que Pablo ha dicho? El principio ahí de la enseñanza es que no participemos de eso por amor a los débiles. Ese es el principio. Sabemos ya nosotros, el ídolo no es nada, ese patrono no es igual que el dios Zeus, no es igual. Pero, aunque no sea igual, pero el principio de por el amor a los débiles, ese es el que hay que aplicar. Se aplica de manera indirecta. Y detrás, como Pablo ha dicho ahí, detrás de esos ídolos, lo que hay son demonios. Entonces, los demonios son los que influencian a las personas a que sigan a ese ídolo. En el contexto de los corintios, eran demonios que usaban a los dioses griegos, a lo que es la mitología griega. Entonces, eso eran los ídolos paganos. Esos sí son ídolos paganos. O sea, no tienen una connotación cristiana, como hoy en día hay. Que hoy sí hay ídolos, pero que son religiosos, de alguna denominación. Y en el caso más palpable, el caso de la iglesia tradicional. Entonces, le quería aclarar eso para entender esto. Pero lo que sí funciona en esos ídolos es los demonios. Eso sí. No sé si alguna vez usted ha escuchado o ha visto hasta películas. Hay películas donde dan como una imagen, por ejemplo, una estatua, de repente le salen lágrimas o lágrimas de sangre. Entonces en la iglesia tradicional ellos ven eso como un milagro, que le sale una lágrima de sangre a la estatua, a la imagen. Y esa imagen puede hacer hasta milagros, esa imagen, esa estatua. Y en aquella historia, bueno, creo que fue en México, de unos 3 pastorcitos, yo no recuerdo bien la historia, indios, ¿verdad? Eran 3 niños. Entonces allí se volvió como algo milagroso, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y el lugar allí lo hicieron como algo donde sucedían cosas milagrosas. Ahí estaba. Así es. Entonces, esa imagen o estatua, lo que sea, es usada por los demonios. ¿Y sabe lo que hace Satanás? Puede hacer milagros. Pueden hacer como cosas sorprendentes, así, donde diga, se sanó el fulano, pasó tal cosa milagrosa. Pero esa es una obra satánica.
Y esa influencia de los demonios hace y provoca que las personas crean a esa imagen y al ídolo. Entonces, lo que opera detrás de eso sí son demonios. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que los gentiles dicen, lo que, bueno, todos los países que no están, no somos de Israel, dice que lo sacrifica a los demonios y no a Dios. Y no quiero, dice, que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué es lo que sucedía? Que los hermanos allí en Corintio, lo voy a explicar de una manera bien sencilla para no... Es como que, digamos acá, nosotros participamos en la cena del Señor y que se diera vino, pero el vino real, ¿verdad? Del que pone loco a la gente, ¿verdad? Entonces, si se diera eso, entonces, ¿qué pasa? Si alguien, un hermano, lo que fue, tuvo problemas, imagínense, tuvo problemas de alcoholismo antes, ¿qué provocaría en el hermano ese pequeño traguito? ¿Verdad? Entonces le va a provocar como yo he escuchado allí, dicen, después ir a seguirla, dicen. Entonces ya se picó, se picó con el traguito y dice, bueno, lo vamos a ir a seguir allá afuera. Y de repente va a ver a los hermanos allá afuera tomando más vino y empinándose una botella ahí. Entonces, algo así pasaba allí en los hermanos, en Corinto. Entonces, de repente, bueno, estaba el culto, se participaba de la cena del Señor, porque en ese tiempo sí se tomaba vino del que era vino. ¿Por qué razón? Fíjese, aún Pablo le aconseja a Timoteo de que tome un poco de vino, pero ¿por qué? ¿Por qué? No es que vamos a agarrar ese texto, ¿va? Y lo vamos a aplicar a nosotros, como Pablo le enseñó a Timoteo que tomar. No, lo que pasa era una cuestión de salud. En ese tiempo no había agua potable. Entonces el agua que se tomaba en ese tiempo era contaminada y la gente se enfermaba por tomar agua así. Entonces, ¿qué hacían? Para purificar el agua le echaban un poquito de vino. Bajo ese va el consejo que Pablo le da a Timoteo. Porque Timoteo, él queriéndose santificar, no voy a tomar vino, decía él. No, pero entonces Pablo le aconseja, no, un poquito para purificar el agua, ¿verdad? Pero era por una cuestión de salud, para purificar el agua. Entonces, en ese tiempo era un vino tal cual. Pero entonces los hermanos participaban allí en el culto de la cena, pero de repente estaban allá comiendo de los sacrificados los ídolos y quizás tomaban más vino, quizás. Entonces les dice Pablo, no, lo que están haciendo no es correcto. No puede ser que en el culto aquí, en la tarde, estén participando de la cena del Señor y después en la noche estén comiendo allá de los sacrificados los ídolos. Es como aquí, ¿verdad? Si, digamos, el día domingo que hay Santa Cena, si usted se da cuenta, el día de la Santa Cena no vienen todos. ¿Por qué será? ¿Qué le hace pensar a usted? ¿Por qué será de que en el día de la Cena del Señor no vienen todos? O sea, ¿por qué? Hay algo en él o en ella que le pesa. Y dice, no quiero participar, mejor no voy. Porque si viene, se sienta allí y no la agarra, va a decir, me van a ver mal. Van a ver de que yo estoy fallando. Me van a ver que yo no estoy participando porque estoy en pecado. Entonces, mejor la persona dice, no voy. No voy a la cena. Mejor voy al otro culto. Y así, ¿verdad? Pero imagínense si ese día de culto nosotros estamos aquí y participamos de la cena del Señor, pero ya cuando salgamos del culto y que ya va acercando la noche, digamos, me voy a ir a emborrachar, ¿verdad? En otro lado, o voy a ir a darme la grande, ¿verdad? De ir a una fiesta y de andar en otra cosa, ¿verdad?
¿Cómo es posible eso? Imagínense aquí el día domingo a las 3 de la tarde, el culto poderoso. Y en la noche, bueno, como aquí hay fiesta en Lourdes, allí en el polideportivo, y que bailes y que aquí participando de la cena del Señor y ya en la noche ir allá al baile. Entonces sería algo incoherente hacerlo. Algo así pasaba allí con los demás. Entonces lo que Pablo les dice es, no mezclen las cosas. Aquí vamos a separar las cosas, separemos esto. La cena es del Señor. Los sacrificados, los ídolos es de los paganos. No, aquí hay que separar las cosas. Esto es santo, lo que estamos haciendo es santo. La copa que bendecimos dice, y no representa la sangre de Cristo, pues. Ese pan que partimos y no es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a estar participando de la cena del Señor y participando de lo que se da a los demonios? No, hay que separar las cosas. Y ahí entra lo que Jesús enseñó. No podéis servir a dos señores. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Tampoco una casa no puede estar dividida. Porque donde habita el Espíritu de Dios, no puede habitar un espíritu de Satanás, espíritu demoníaco. No es posible, no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Entonces el principio que aprendemos de acá es de que hay que ubicarnos en el lugar que estamos, que hay que hacer las cosas santas, que hay que separar lo santo con lo que no es santo, que debemos servirle a Dios con amor y con todo, y no podemos estar llevando una doble vida, que aquí soy uno y allá afuera soy otro, como que aquella película animada, que de día es una y de la noche es otra y se convierte en ogra. No, no es así, hermano, sino que hay que ubicarnos que somos hijos de Dios, somos cristianos y que procuramos hacer las cosas santas. Y si vamos a hacerle fiel a Dios, seámosle fiel a Dios. Y cuando sea la cena del Señor, venga y ore al Señor. Si hay algo malo que pueda estar en su vida pasando, hay una situación que no le permite participar de la cena del Señor, venga delante de Dios y pídale perdón a Dios. Y dígale al Señor, Señor, por esto yo no puedo participar de la cena. Esto me lo impide. Está bien que no lo haga. ¿Por qué? Porque lo mismo que se lee dice de que cada uno se pruebe a sí mismo, ¿verdad? Y que no hay que ser hipócritas también, ¿verdad? Porque eso podría pasar, de que alguien está viviendo una vida desordenada y aún así no le importa, ¿verdad? Y siempre participa de la cena del Señor. Entonces, allí sí ya se, y por eso dice Pablo, por eso algunos duermen, ¿verdad? Algunos están debilitados y otros duermen. ¿Por qué? Porque no disciernen, no saben qué es lo que significa esa copa y el pan. No disciernen que eso es algo espiritual y que es algo que el Señor Jesús instituyó. No lo disciernen y por eso es que pasa eso. Entonces, hermanos, separemos las cosas. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Así que a lo de Dios primero. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos. Señor, te damos gracias por tu enseñanza, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos estudios que siempre tú estás hablando a tu pueblo y nos estás dando los principios, Señor, que son de la vida cristiana. Esos principios, Señor, del amor a los débiles, del abstenerme de hacer algo por amor al del conciencia débil, de preservar el evangelio, de abstenerse del propio yo y de los intereses propios, sino poner en primer lugar, Señor, el evangelio y la obra tuya, Señor. Señor, ayúdanos a poderte ser fiel. Ayúdanos, Señor, a que la iglesia se guarde para ti, oh Dios.
que como tu palabra nos hace el llamado a la santidad, Señor, así también lo pongamos en práctica. Ese llamamiento a la santidad, que lo podamos hacer, Señor. Que podamos presentar nuestros miembros, todo nuestro cuerpo, como instrumentos de justicia, Señor. Que nuestras manos sirvan para servirte a ti. Que nuestros pies sirvan para servirte a ti. Que todo lo que hacemos sea para la gloria tuya, oh Dios. Y que aprendamos ese principio, Señor, del amor a los débiles. Y que tu iglesia, Señor, siga creciendo en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.